El Mahabharata Adiparva, la llegada de Suta. Hace unos 5000 años, en el curso de sus viajes, el santo y sabio Suta Goswami, deseando llevar sus tributos a algunos sabios que durante años habían realizado un sacrificio exigente, llegó a un claro del bosque Naimilla en la impresionante India, conocido en todo el país en ese momento por el nombre de Bharata Varsha. Los rishis, desde sus corazones completamente purificados de cualquier identificación con el mundo material, inmediatamente reconocieron al hijo de Romarshana, quien, pese a su corta edad, ya era considerado digno de respeto. Lo saludaron y se le ofrecieron un asiento. Así, después de ingerir la comida ofrecida a las deidades y de haber recuperado de la fatiga del largo viaje, Suta se sentó en una estera tejida con cuya y les ofreció respetuosos saludos a todos. «Sabemos que en los últimos años has viajado mucho», dijo uno de los sabios, «y que has estado en numerosos lugares sagrados. ¿De dónde vienes ahora, Suta? Cuéntanoslo todo. Te escuchamos». «Vengo de la arena santa del gran sacrificio de serpientes Maharaja Janamejaya», dijo Suta, «y en el que se me concedió el honor de escuchar la historia sagrada y maravillosa que se llama Mahabharata, compuesta por Sri Vyasadeva. Poco después, vencido por la curiosidad, fui a visitar a Samanta Panchaka, en el lugar donde hace mucho tiempo se libró la batalla fratricidia entre los hijos de Dhritarashtra y los de Pandu, los protagonistas de esta fantástica narrativa que es en sí misma una meditación en el Señor Supremo Sri Krishna y que trae a todos los hablantes y oyentes el beneficio espiritual último. Si lo desean, puedo repetirlo exactamente como lo oí, sin añadir nada. Entonces, sentados cómodamente en sus esteras de hierba santa de acuerdo con las diversas posiciones de yoga, los sabios se dispusieron con gran alegría a escuchar el Mahabharata. Suta comienza a contar. Después de someterse a rigurosas penitencias y a prolongadas meditaciones, el sabio Vyasa, quien durante toda su vida siempre había permanecido fiel a sus votos y observando las prácticas de ascetismo espiritual, estudió con mucho cuidado y seriamente el conocimiento eterno contenido en los Vedas, textos que en ese momento aún no habían sido puestos por escrito, sino que se repetían solo en forma oral, consciente de las dificultades en que incurría el mayor número de personas, que por lo general no eran propensas al razonamiento analítico, trató de relatar de una manera sencilla y clara los conceptos filosóficos expresados en el mismo. Mientras tanto, los eventos que el Rishi iba a comenzar a narrar estaban en su apogeo y la presencia de Sri Krishna en el planeta le dio la inspiración para delinear en su obra gigantesca los principios básicos de la espiritualidad. En su mente amplia y profunda como el océano, la épica que más tarde se llamó Mahabharata tomó forma, con todos sus modos sutiles de expresión y sus conceptos divinos de eventos consagrados contenidos en el desarrollo mismo de la historia. Desde el día en que el sabio comenzó a meditar y a dibujar en su mente el Mahabharata, habían pasado varios años y cuando al fin hubo terminado, tuvo bien ponerlo por escrito con el fin de divulgar entre la gente. En aquellos días vino en su ayuda el Deva Ganesha, quien estuvo dispuesto a aceptar el servicio de escriba, y pronto todo el trabajo se convirtió en una maravillosa realidad. El Mahabharata Parva se dividió en 18 parvasas y en 1929 secciones, con un total aproximado de 100.000 versos. Pasaron 3 años antes de que se completara todo el trabajo. Suta les dijo: «Sabed, oh sabios, de corazón totalmente libre de la terrible contaminación de la lujuria y de la ira,
que nunca en este mundo fue puesta por escrito una obra más sublime. Escuchad con atención mientras la recito. Las serpientes son maldecidas. Un día el virtuoso rey Parikshit, durante un viaje de caza, llegó a la cabaña del sabio Yamika, a quien le pidió que le ofreciera algo que pudiera saciar su sed. Pero éste, que estaba sentado en posición de yoga y estaba encerrado en sí mismo, secuestrado por el éxtasis de una profunda meditación trascendental, no se dio cuenta de la llegada del rey, por lo que no se movió ni siquiera abrió los ojos, los cuales mantenía cerrados para evitar ser distraído por las cosas externas. Parikshit estaba demasiado agotado y durante horas había estado atormentado por una sed insoportable, por lo que su estado mental se alteró y ciertamente no estaba predispuesto a la amabilidad y calidez, cualidades que por lo general lo distinguían. Continuó llamando sin obtener respuesta. Este rishi hace caso omiso a las reglas más elementales de la hospitalidad, pensó, y no le importa en lo absoluto quién soy, ni tiene ninguna atención para mí. Él no quiere cumplir con sus obligaciones y por lo tanto pretende estar absorto en su meditación, pero yo le enseñaré a respetar a su rey. Sin pensar en el grave error que iba a cometer, tomó con la punta del arco una serpiente muerta y se la puso alrededor del cuello, como una especie de guirnalda. Luego se fue enojado. ¿Qué había provocado que Parikshit se comportara de esa manera injusta? Él no era un hombre cualquiera, sino un devoto del Señor, y siempre había estado en plena posesión de sus facultades mentales. ¿Sería posible que un simple estado de fatiga pudiera haberle molestado hasta ese punto? Ciertamente, ese día él fue algo más que empujado para actuar de esa manera tan injusta. El sabio Yamika aún no había despertado de su meditación cuando pasó frente a su modesta cabaña un joven que era amigo de Siringi, su hijo. Este último, aún siendo virtuoso, era terriblemente pasional y de temperamento impulsivo y apenas podía controlar sus emociones. En este estado, sería fácil imaginar su reacción cuando, advertido por su amigo, corrió al lugar. Siringi era joven, pero gracias a las enseñanzas de su padre ya había desarrollado fuertes poderes místicos, por lo que en la meditación fue capaz de reconstruir lo sucedido. Entonces, sin esperar siquiera a que su padre volviera a abrir los ojos y despertara, decidió vengar el insulto. Estos kshatriyas están cegados por la riqueza y el respeto que la gente les da, dijo para sí entre dientes, y muy a menudo olvidan que todo lo que está en su posesión tiene las bendiciones y la sabiduría que los brahmanas han repartido generosamente sin esperar nada a cambio. Este Parikshit ha cruzado la línea. Por ofender a mi padre, quien era inocente, merece la muerte. Sin pensar en las graves consecuencias que podrían resultar de esto, él santificó agua y se concentró en la recitación de los mantras védicos. Entonces dijo para sí, solemnemente: exactamente dentro de 7 días, el cobarde que se atrevió a insultar a mi padre con una guirnalda de reptil muerto va a morir a causa de una mordedura de serpiente. Cuando el sabio Yamika se despertó, se encontró frente a su hijo, quien con lágrimas en los ojos le dijo todo lo que había pasado. La reacción de su padre fue inmediata. ¿Qué has hecho?, le preguntó al hijo. ¿No te das cuenta de que Parikshit es un monarca santo y que nuestra tranquilidad depende de su protección? Por una infracción tan insignificante, tú vas a conducir al mundo al borde de una catástrofe. Cuando la sociedad se encuentra sin una dirección pura y honesta, todo el mundo sufre y se altera la paz. Sin embargo, por desgracia, cuando un brahmana, aunque joven e imprudente, pronuncia una maldición, ésta va a tener un efecto. Sin embargo, avisaré a Parikshit y haré todo lo posible para salvarlo. Ese mismo día, uno de los discípulos de Yamika
fue a Hastinapura, la capital, y le contó al rey sobre los últimos acontecimientos. Este se sintió muy angustiado y negó con la cabeza. Aceptó la maldición del joven como una verdadera bendición. De hecho, desde el día en que me atreví a maltratar a un santo de forma tan grosera, no he tenido más paz dentro de mí. Estoy feliz de poder pagar así mi deuda. Voy a esperar la muerte con serenidad, consciente de que de esta manera voy a tener la oportunidad de expiar mi pecado. No todo el mundo es capaz de saber el momento exacto de su muerte, y en este sentido Parikshit pudo sentirse afortunado porque pudo pasar los últimos 7 días que le quedaban de vida viviendo de la mejor manera. Se retiró a las orillas del Ganges y aprovechó la oportunidad de la presencia de Shukadeva Goswami para escuchar las escrituras llamadas Srimad Bhagavatam en voz alta hasta el último momento. Y por supuesto, después de que pasaron 7 días, la serpiente Takashaka le infundió su veneno y el rey abandonó su cuerpo mortal. Después de la muerte del rey Parikshit, Sutta continuó su relato. Pocos días después de la muerte del rey, su joven hijo Janamejaya se hizo cargo del trono vacante. Pasaron los años. Como adulto joven, Janamejaya empezó a preguntarse cuáles fueron las verdaderas razones de la extraña muerte de su padre, quien pareció haber sabido lo que le sucedería. Así que gracias a una extensa investigación llevada a cabo por los ancianos de la corte, rápidamente entendió todo lo sucedido. Durante días reflexionó sobre lo que había sabido, y con el tiempo llegó a la siguiente conclusión. Mi padre era inocente, tenía sed y no se dio cuenta que el sabio estaba meditando. Por eso se comportó de esa manera. Mas no es admisible tal venganza sobre un brahmana, quien representa al Señor Supremo en la tierra. Por lo tanto, lo único que me queda hacer es matar a la horrible serpiente que envenenó a mi padre, junto con toda su estirpe. Voy a destruir toda la raza de las serpientes. Voy a borrar de este mundo su presencia maligna. Se reunieron entonces los sacerdotes más expertos y cuando ya él había consultado, uno de ellos le dijo: «Oh, rey, en los Vedas están contemplados numerosos sacrificios, incluidos los destinados a la destrucción de algunas especies consideradas perjudiciales. Entre ellos también se encuentran los nagas, pero siento que es un sacrificio muy oneroso y lleno de peligros. Para ponerlo en práctica es necesario tener una determinación inquebrantable. Dentro de mí ya he tomado la decisión», replicó Janamejaya. «La muerte de mi padre llama a venganza. Las serpientes son una raza maligna y acosan a los hombres, mujeres y niños. Es mi opinión que deben ser exterminadas. Teniendo en cuenta que técnicamente es posible, me gustaría que los preparativos comenzaran inmediatamente». No pasaron muchos días hasta que el reinado de Janamejaya fue sacudido por una actividad febril e intensa. Los nagas son alarmados. El relato continuó. Los nagas se dieron cuenta de las intenciones de Janamejaya y se habían informado de las posibilidades de peligro que podrían correr. Las noticias que por desgracia recibieron no aguardaban nada bueno. El rey había invitado a presidir la ceremonia a los brahmanas más poderosos del mundo, y por ende las posibilidades de que el sacrificio fuera en efecto cumplido eran fuertes. Se sentían perdidas y con una sensación de terror, adentrándose también en las almas de las más valientes. Así, con ganas de encontrar un remedio, corrieron hacia su rey para informarle todo. Vasuki contó la historia. «Hermanos, deben saber que los mayores entre nosotros sabíamos que
un momento de crisis similar llegaría y que tarde o temprano tendríamos que defendernos del peligro de la destrucción completa de nuestra especie. Somos de los seres más impíos y envidiosos y usamos nuestro veneno para matar, incluso cuando no estamos amenazados. Ya nuestros antepasados han cometido crímenes graves y por eso, en diferentes momentos de la historia, hemos sido condenados a morir todas en un gran fuego destructivo. En los albores de nuestra raza hemos provocado la ira de nuestra madre. A medida del paso del tiempo, nos hemos enemistado con muchos grandes sabios como Utanka y el potente Ruru, y todos sin excepción han implorado un castigo divino contra nosotras. Les contaré lo que sucedió hace muchos milenios atrás. Nuestro antepasado, el sabio Kasiyapa, se casó con las hijas de Prajapati Daksha, incluyendo a Kadru y a Vinata. Ambas estuvieron muy ansiosas de tener hijos, por lo cual Kashipaya les dijo: «Queridas esposas, ustedes han hecho mucho por mí y quiero hacerlas felices. Les prometo que ambas procrearán muy pronto. También les ofrezco la oportunidad de elegir entre una prole numerosa, pero no muy poderosa, o una prole más pequeña, pero excepcionalmente fuerte». Kadru eligió la primera opción y Vinata la segunda. En los años que siguieron, Kadru se convirtió en la madre de nuestra raza, mientras que Vinata tuvo que esperar mucho tiempo antes de poder concebir. Durante ese periodo de espera, un día, mientras caminaba a orillas del océano, las dos mujeres vieron a lo lejos un gran caballo blanco que corría como el viento. Extasiadas con tanta elegancia y orgullo elegancia y orgulloso aplomo, las esposas de Kashiyapa comenzaron a comentar sobre las características perfectas del caballo. Pero después de un tiempo, lo que comenzó como una simple conversación terminó con una discusión con tonos bastante acalorados. Kadru afirmó haber visto en la cola del precioso animal algunos pelos negros, mientras Vinata declaraba con seguridad haberla visto completamente blanca e inmaculada. La controversia se hizo tan fuerte que al final, en lugar de rendirse, las dos mujeres se encontraron para apostar. Mañana vamos a mirar y veremos de cerca quién tiene la razón. La perdedora se convertirá en la esclava de la otra para siempre. Pero Kadru, durante la noche, no pudo dormir. Apaciguada la fogosidad del momento, empezó a dudar de si ella tendría la razón, y con solo la idea de convertirse en la esclava de Vinata temblaba de miedo. Así que llamó a sus hijos, los Nagas, y les dijo: «Mis queridos hijos, creo que he cometido una imprudencia al haber apostado con Vinata, y me temo que ella tiene la razón al decir que la cola de caballo es completamente blanca. Pero no quiero pasar mi vida a su servicio, por lo que por favor les pido, busquen a ese animal y confúndanse entre los pelos de su cola para no tener que lamentarme por siempre de haber actuado a la ligera». Pero las serpientes replicaron: «Madre, usted nos sorprende. ¿Cómo se puede esperar que se comporte de esta manera desleal? Nos negamos a prestarnos para este juego perverso». En ese momento, sintiéndose abandonada incluso por sus hijos, Kadru, desesperada, los amenazó utilizando tonos cada vez más ardientes. Pero frente a su negativa tan firme, Kadru perdió la luz de la razón y los maldijo: «¿Por qué me han desobedecido? Sabed que en el futuro todos serán destruidos. Ustedes, sus descendientes, arderán en el enorme fuego de sacrificio del rey Hanamehaya».
Ahora parecía que había llegado el momento en el que la maldición se haría realidad. En ese momento todos los nagas presentes temblaban de miedo, pero el rey les aseguró: sin embargo, existe un camino de salvación. De hecho, cuando Brahma supo lo que había sucedido, intervino en nuestro nombre y predijo que un día dentro de nuestra raza iba a nacer un sabio, una gran personalidad que sería capaz de evitar la matanza en su totalidad. La profecía dice que nuestro Salvador nacerá de la simiente de un sabio llamado Jaratkaru. En este momento existe una seta con ese nombre que está buscando esposa. Sin embargo, está buscando esposa. Sin lugar a dudas, él es el predestinado. Como es así, haré los arreglos para que él sea el cónyuge de mis hermanas. De este modo, será su hijo quien nos salvará de las llamadas de Hanamehaya. Y los eventos se llevaron a cabo de acuerdo con el plan del rey. El Rishi Jaratkaru se casó con la hermana de Vasuki y de ellos nació un hijo llamado Astika, quien se volvió un brahmana célebre por su gran conocimiento y cumplimiento espiritual. El sacrificio de la serpiente. Mientras tanto, continuó narrando Sutta, los preparativos para el gran sacrificio de las serpientes estaba casi por culminar. Toda el área había sido preparada para los mejores brahmanas Ritvik de esa época y por todos los perfectos conocedores de la ciencia de los sagrados Vedas y de todos los aspectos técnicos de los distintos ceremoniales. Había intensos preparativos. Ningún detalle fue pasado por alto. La plataforma de sacrificio y todo lo demás estaba totalmente de acuerdo con las ordenanzas védicas. Los invitados comenzaron a llegar, siendo muchos de ellos sabios famosos por su conocimiento y por su estricta observancia de los principios de la espiritualidad. Entre ellos estaban Vyasa y su hijo Shukadeva, acompañado de sus discípulos. También llegaron Udalaka, Pramataka, Asita, Devala, Narada, Parvata, Atreya y cientos y miles más. Básicamente, las personalidades más importantes de la época estaban allí. Cuando comenzó el sacrificio, la atmósfera vibraba bajo el efecto mágico de los sonidos y las melodías de los mantras védicos recitados por los brahmanas, mientras que el fuego de sacrificio estaba más y más alto, alimentando sin descanso por las abundantes libaciones de mantequilla clarificada. Durante días los sacerdotes vestidos de negro completamente continuaron la recitación cada vez más fuerte de los himnos de los Vedas y tiraban la mantequilla purificada en las llamas. El intenso calor les causó quemaduras por todo el cuerpo e hizo que sus ojos casi se les desangraran, pero no le prestaban atención al dolor y seguían ejecutando disciplinadamente sus respectivas tareas. Entonces, cuando el sortilegio se hizo lo suficientemente fuerte, empezaron a recitar al unísono y en voz alta los mantras para la destrucción de los reptiles, llamándolos por su nombre uno por uno. En ese momento, inmovilizados y prisioneras de la fuerza incontrolable, las serpientes comenzaron a sentirse aspiradas en la dirección a la arena, hacia el fuego que cada vez más alto y voraz parecía estar esperándolas. Llorando de terror, comenzaron a caer dentro del fuego una por una y a continuación por decenas y por miles, y luego por cientos de miles. El ruido de los grandes reptiles que caían en el fuego y el olor de sus cuerpos quemados comenzó a invadir la atmósfera, mientras que los brahmanas no dejaban de recitar
los himnos divinos. Mientras tanto, Takshaka, el autor de la muerte de Parikshit, había tomado refugio en un planeta celestial, en Amaravati, el planeta de su amigo Indra, que le había asegurado que estaría protegido del efecto devastador de las mantras. Pero en ese momento determinado, él también sintió en un estado hipnótico y fue impulsado por un poder superior en dirección a la tierra. Aterrorizado, llamó a Indra pidiendo ayuda, y aunque él trató de defenderlo del poder de los brahmanas, aún así Takshaka fue aspirado en el espacio y en pocos minutos se encontró en la atmósfera terrestre. Indra, por su parte, no se había dado por vencido y con todas sus fuerzas intentó de nuevo para que éste dejara de bajar aún más, mientras el naga gritaba desesperadamente: «Ayúdame, Indra, amigo mío, solo tú puedes salvarme la vida, no me abandones». Pero esos mantras eran tan poderosos que terminaron arrastrando incluso a los devas de la lluvia en la dirección del terrible fuego. La situación se estaba volviendo terriblemente crítica. Hasta los nagas más poderosos, incluyendo al propio rey, comenzaron a sentirse con malestar y una fuerte sensación de pánico se apoderó de todos. El sacrificio de Haname-Jaya se estaba cumpliendo a la perfección. En este punto, lo único que se podía hacer era recurrir a Astika, su última posibilidad de salvación. La llegada de Astika. Astika, joven brahmana de mente controlada y de rostro sereno, llegó el mismo día en que Takshaka, llamado por los brahmanas mediante los mantras, estaba a punto de ser absorbido por el fuego destructor. Recibido por todos con gran respeto y cortesía, les habló a los presentes con sabias palabras y alabó la grandeza del sacrificio que se estaba llevando a cabo. Escuchándolo hablar con tanta elocuencia y bondad, Haname-Jaya se dirigió a los brahmanas que lo asistían para llevar a cabo el sacrificio diciendo: «Este joven demuestra tener el conocimiento de un sabio anciano experimentado. Creo que es digno de recibir cualquier honor. Deseo regalarle unos dones. Denme permiso para suspender la ceremonia por un momento y luego vamos a reanudarla. No queremos poner en discusión el hecho de que cualquier brahmana que muestre evidentes cualidades brahmínicas merezca absoluto respeto», advirtieron los brahmanas, y que el deber de cada gobernante es concederle cualquier cosa que desee o que pueda necesitar. Pero, oh rey, sospechamos que este joven ha llegado para obstaculizar el cumplimiento del sacrificio. No le prometas nada. Este no es el momento adecuado para dar caridad. El asesino de tu padre, Takshaka, se acerca y pronto verás que aparece en el cielo. En pocos minutos se habrá logrado tu tan esperada venganza. Espera entonces, porque tenemos buenas razones para creer que tu generosidad puede resultar fatal». Haname-Jaya se quedó sin palabras. No sabía qué decir. En su opinión sentía que esas recomendaciones estaban en lo cierto. Sin embargo, uno de sus principios fundamentales siempre había sido nunca retraerse frente al pedido de un brahmana, y nunca había pasado por alto lo que consideraba era un voto solemne. Finalmente decidió arriesgarse. «Oh joven ermitaño», resumió, «pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Al mismo tiempo, sin embargo, rezó al Otri con prisa para no perder tiempo y acelerar la llegada de Takshaka y su destrucción en el fuego. Mientras Astika reflexionaba, apareció el naga gigantesco, similar a una gran nube negra portadora de una tempestad, aún todavía aferrado a Indra. En ese momento, los dos estaban cayendo como flechas en dirección al fuego sagrado, y comprobando que el peligro era inminente,
Indra se liberó y huyó precipitadamente, abandonando al amigo a su suerte. Janamejaya, excitado, presionaba al sacerdote porque era urgente acelerar la caída de Takshaka, mientras el joven brahmana miraba con toda tranquilidad. En ese momento, Astika solicitó: «Oh rey glorioso, no deseo ni riquezas ni honores, solo te pido que este sacrificio sea detenido de inmediato». En ese momento, Janamejaya se alarmó ante dichas palabras. «Oh brahmana, ¿por qué quieres esto? La muerte de aquel asesino es de suma importancia para mí. Sin embargo, a ti no te importa. Te puedo dar una enorme riqueza, propiedades y todo mi reino, pero déjame la venganza a mí». Sin embargo, Astika repitió la petición. «No necesito nada. Tanto las riquezas como el poder temporal me son indiferentes. Todo lo que pido es que este sacrificio se suspenda para siempre». Janamejaya miró a los brahmanas presentes para pedir asesoramiento y todos estuvieron de acuerdo en lo que era justo hacer. Ellos alegaron: «Oh rey, de forma incauta has hecho una promesa y ahora no puedes volverte atrás. Si no deseas que tus actos piadosos se cancelen inmediatamente y si no quieres marcharte con el deshonor de la mentira por haber roto una promesa, tienes que parar este yajna sin más preámbulos, incluso si tu enemigo está muy próximo a la muerte». De mala gana, Janamejaya ordenó la suspensión del sacrificio y Takshaka logró salvarse. Inicio de la narrativa del Mahabharata. En este punto de la narración, Sutta se detuvo. Entonces Shaunaka, uno de los sabios más importantes de Naimilla, le dijo: «Solo nos has contado la historia que refiere al sacrificio de las serpientes deseado por Janamejaya y la razón por la cual tal venganza sangrienta ha sido planeada. Hace poco nos has dicho que en aquella ocasión habías escuchado la crónica de las acciones de los famosos hijos de Pandu. Sabemos que en algún momento de sus vidas se enfrentaron con sus primos, los hijos de Dhritarashtra, en un campo de batalla y que el resultado fue devastador. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué los empujó, siendo tan virtuosos y desapegados de los bienes materiales, a luchar incluso contra sus propias familiares y amigos? Cuéntanos la historia sagrada llamada Mahabharata sin descuidar ningún detalle». Sutta explicó: «Voy a empezar haciendo un relato de las circunstancias que encontré al escucharla. Cuando el Rishi Krishna Dvaipavayana Vyasa supo sobre el sacrificio de Janamejaya, decidió viajar para asistir en la ceremonia acompañando a su hijo Yukadeva y de sus principales discípulos. Cuando estos entraron en la arena con paso solemne, Janamejaya lo vio y su corazón se sintió colmado de alegría. También imaginó que por el simple hecho de que el Rishi estuviera allí, la victoria seguramente le sonreiría. Inmediatamente se paró de su asiento y se adelantó a recibirlo con todos los honores. Entonces, tan pronto todos estuvieron cómodamente sentados, les dijo: «Oh brahmana, tú pudiste estar personalmente en los acontecimientos de los Kurus y los Pándavas, mis bisabuelos, a los que conociste y ayudaste con tus sabios consejos, consolándoles en las circunstancias más difíciles. Nadie mejor que tú me puede iluminar sobre la verdadera historia. Dime, ¿cuál fue la causa de tan grave desacuerdo? Quiero entender por qué almas tan elevadas como los Pándavas llegaron hasta el punto de arremeter contra sus propios primos. A partir de lo que se cuenta, los 5 hermanos eran completamente puros y libres de ira, de envidia y de todos los vicios. Entonces, ¿cómo pudieron aceptar
pelear en una guerra que resultó en el exterminio de toda la generación de kshatriyas de aquel tiempo. Para llegar a una medida tan grave, obviamente debieron haber tenido el buen juicio ensombrecido por algún designio especial del destino. Cuéntanos con detalles todo lo que pasó. Entonces él les comunicó: mi querido discípulo Vaishyapanchana, les contaré parte de la historia sagrada. Ha sido mi discípulo durante mucho tiempo y bajo mi dirección se ha convertido en un hábil recitador y narrador de este Purana. Y así el brahmana, de actitud suave y gentil, comenzó a informar sobre los hechos de que se trataba, como lo había aprendido de su maestro. Vaishyapanchana corroboró: ese día yo estaba allí, entre los presentes, por lo que pude escuchar el contenido con gran atención. Ahora repetiré toda la historia tal y como la escuché como discípulo de Sri Vyasadeva.